¿Qué tal, mis amados hermanos? Reciban un cordial saludo de sus pastores Jorge Pérez y Elvira Mercado. Recuerden que estamos transmitiendo nuestros servicios a través de las redes sociales, Facebook, Rey de Gloria TJ, y ahora contamos con un canal en YouTube para que también nos puedas ver en el horario que tú desees. Iglesia Rey de Gloria Tijuana, así nos puedes encontrar. Recuerda muy bien conectarte los días jueves 6 de la tarde, domingos 10 de la mañana. Necesitamos saber de ti, necesitamos saber que estás bien. Mándanos un pequeño mensaje a la hora de la transmisión. Recuerda muy bien, quédate en casa. Te Dios amamos. bendiga. Bendiciones para todos. Amén, Dios te bendiga. Estamos una vez más aquí reunidos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Y vamos a levantar un altar de alabanza a Él. Amén. Ahí donde tú estás. Amén. Vamos a alabarlo.
muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero desde escuchamos nuestro nombre, amén, Él nos llamó, amén, nos dio vida eterna. No
el verbo en el principio, el unigénito de Dios, y el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre,
No hay otro nombre. Ha llegado el momento glorioso. ¡Sí! Alto, alto, alto. Pero ¿cómo podemos dar la ofrenda y el diezmo? Es muy sencillo. Podemos depositar por la tienda OXXO en esta cuenta o hacer una transferencia. Recuerda, la iglesia es de todos y si tú quieres dar tu ofrenda y tu diezmo, llámanos, podemos ayudarte. Dios bendice al dador alegre. Hey hermano, Dios te bendiga. Es una bendición poder estar una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor. Espero te encuentres muy bien tú y tu familia. Amén. Y en este día me toca compartir la palabra. Vamos a leer. Te invito a que abras tu Biblia o tu celular ahí donde tú estás. En el Salmo número 51, versículo 1 y 2. Dice: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Verdad? Hemos oído hablar que tenemos un Dios que perdona, un Dios que te salva, que te restaura, ¿verdad? Un Dios que no hay pecado ni chico ni muy grande que Él no pueda perdonar. Amén. Y eso es algo muy cierto, ¿verdad? Antes, cuando no conocíamos de su palabra, no conocíamos del Señor, definitivamente vivíamos una vida, pues, podríamos decir, no buena ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero buena ante nuestros ojos quizá, porque no teníamos ese conocimiento, no sabíamos que estábamos haciendo las cosas mal, no sabíamos que lo que hacíamos era pecado, o quizá sí lo sabíamos, ¿verdad? Pero aún así lo hacíamos y no había un arrepentimiento, no había un redarguir de Dios, ¿verdad? De lo que estábamos haciendo y pecábamos todos los días, ¿verdad? Y lo hacíamos sin ningún temor. En este día busqué la definición de la conciencia. Creo que todos hemos escuchado hablar de ella y todos la tenemos desde el momento en el que vamos creciendo, ¿verdad? Que es la que nos dice: no hagas esto, no hagas lo otro, ¿verdad? Porque está mal. Y vamos a leer lo que encontré en el diccionario. Dice: la conciencia es conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos, ¿verdad? Todos tenemos conciencia, ¿verdad? De lo que nos dice hacer, qué está bien y qué no está bien. Amén. Un ejemplo de ello es cuando íbamos, quizá algunos ya chavorrucos como yo, nos tocaba ir a las tortillas. Y ahí había las famosas maquinitas, ¿verdad? Y íbamos y nos sobraban esos 5 pesos y tardábamos, ¿verdad? Y ya mamá esperándonos en el hogar, ya preparados para comer y uno allá jugando maquinitas, ¿verdad? Definitivamente nuestra humanidad nos ganaba, ¿verdad? Y eso nos sucedía anteriormente también cuando no conocíamos del Señor. Quizá la conciencia te decía: hey, regrésate a tu casa y dale el cambio a tu mamá, ¿verdad? Pero también venía por ahí el demonio que se te pone en la otra oreja y que te dice: hey, que gástate en las maquinitas, no pasa nada, son 5 pesos y no se va a acabar el mundo, ¿verdad? Otra cosa que la conciencia pues, quizá nos pudo haber dicho o nos pudo haber hecho sentir es el no decir mentiras, ¿verdad? Pero la carne también decía, ¿verdad? Y antes lo ilustraban como un angelito de este lado y el diablo del otro lado hablándote a la oreja diciéndote: sí, hazlo, y el otro: no lo hagas. Y había ahí como una lucha, ¿verdad? Y al final siempre se hacía lo malo, ¿verdad? Y quizás decía: no digas mentiras. La conciencia te decía: no mientas, eso no está bien. Pero la carne quizá por ahí nos decía: no pasa nada, es una mentirita blanca, ¿verdad? Ya hasta le ponían colores. Es una mentirita, no pasa nada. Y es algo que yo creo que también a ti te pasó. Y hay muchos ejemplos que podríamos dar acerca de eso. Ok, pero la conciencia es algo que se puede ir silenciando poco a poco, ¿verdad? Un ejemplo que yo tomo es un asesino. Un asesino, una persona que
ha cometido asesinato ya infinidad de veces en su vida, ¿verdad? No creo que el primer asesinato que hizo lo haya hecho como hizo el último quizá, ¿verdad? Debió haber duda, debió haber temor, mucho miedo quizá, ¿verdad? No creo que a lo mejor no lo hizo a la primera, ¿verdad? La pensó mucho y tardó quizá no sé cuánto tiempo en haberlo hecho, pero lo cometió, ¿verdad? Cometió el primero, y esto habla de que por ahí la conciencia le decía, no, no, eso no está bien, o no mates, eso no es bueno, pero había una lucha, ¿verdad?, entre la conciencia y la carne, y mató a este y quizá no pudo dormir y quizá tuvo pesadillas y quizá le pasaron muchas cosas por la mente, ¿verdad? Delirio de persecución, muchas cosas después de haber cometido este primer asesinato, ¿verdad? Pero después de cometer el segundo, a lo mejor ya no tuvo pesadillas, ya nada más sí sintió como el miedo o el temor, la adrenalina, pero lo hizo, ¿verdad? Y esto lo hizo con el tercero, con el cuarto, con el quinto, y cada vez fue disminuyendo este temor, este miedo, hasta el momento en el que ya lo hacía sin temor, ¿verdad? Lo hacía sangre fría, y ya no había nada que lo detuviera, ¿verdad? Hacer las cosas, ya no había pesadillas, ya no había temor, ya lo hacía sin pensarlo, nomás llegaba y asesinaba a la persona. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Fue silenciando esa conciencia que hay en nosotros, y quizá nosotros no somos asesinos, ¿verdad? Pero también nosotros fuimos silenciando esa conciencia en nosotros y fuimos cometiendo pecado cada vez mayor, ¿verdad? Ok, pero conocer la palabra de Dios nos ha iluminado totalmente, ¿verdad? Nos ha quitado ese velo de los ojos y nos ha hecho ver de verdad cómo estábamos viviendo, las cosas que estábamos haciendo que no le agradaban al Señor, y cada vez que hacíamos eso, pues obviamente acarreábamos más pecados, ¿verdad? Le echábamos más pecados a la bolsa. Entonces, gracias a Dios que ahora está con nosotros, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos redarguye y Él es el que nos ayuda y nos da las fuerzas para no ceder ante esa tentación, ¿verdad? O ese pecado. Ok, y nosotros como cristianos, ya conociendo la palabra de Dios, es una gran responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Porque ahora nosotros ya conocemos la verdad, ya conocemos lo que no debemos hacer, ¿verdad? Ya hacerlo ya es algo podría decir, de una manera de que no importa, o sea, ya lo sé, pero de todos modos lo voy a hacer, ¿verdad? Y déjame leerte algo que escuché una vez que me pareció muy interesante. Dice el artículo 6 de la ley civil, dice que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Dice, en otras palabras, es un principio de derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, ¿verdad? Anterior, a lo mejor nosotros ahora que conocemos la palabra tenemos una gran responsabilidad, pero quizá los que no conocen la palabra digan, no, pues yo no sabía, ¿verdad? Yo no sabía que era malo esto o no era malo lo otro, y cometíamos el pecado, ¿verdad? Pero aquí dice la ley, dice que no exime del cumplimiento de la ley. En otras palabras, indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, ¿verdad? Un ejemplo sería, por ejemplo, que yo ando ahí por la Plaza Río y ando buscando estacionamiento y miro a un lado y veo a otro lado y no encuentro. Entonces por ahí en el fondo veo ahí un espacio para estacionarme, que veo que está de color rojo, pero quizá yo no sabía y yo no sé los señalamientos y no sé lo que significan las líneas, los colores. Y llego, me estaciono ahí, me voy por ahí a comer, al cine, y después regreso y ya no está mi carro. Wow, ¿se lo habrán robado? ¿Usted qué dice? Pues no, ¿verdad? Se lo llevó la grúa. Entonces, el yo desconocer que el color rojo es para no estacionarme, y aún así yo estacionándome, pues no es como que no se lo van a llevar, ¿verdad? Se llevan el carro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues imagínate que yo llego pues con el juez y le digo, pues es que yo no sabía que el color rojo pues no me podía estacionar. ¿Qué creen que me diga el juez? Que diga,
ok, a ver, traigan las llaves y el carro de este joven para que se lo lleve. No, discúlpame, no sabías que el color rojo no era para estacionarse. No, ¿verdad? Como dice, que el no conocer la ley, no conocer el color no nos exime, ¿verdad? De pagar, ¿verdad? El castigo de hacerlo. Amén. Y sabemos que quizá esto sucede también en las cosas de Dios. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es un manual de vida que debemos de leer a diario, y nos enseña y nos da un montón de consejos de cómo vivir nuestra vida, de cómo tomar mejores decisiones, ¿verdad? Como en todos los aparatos, también cuando compras un aparato nuevo, no sé, puede ser desde un tostador, una televisión, una litera, una cama, ¿verdad? Todos, me imagino que te ha tocado comprar algo nuevo, lo abres, trae un montón de papeles, trae los instructivos y trae el manual, ¿verdad? Y donde te dice paso por paso cómo va, este tornillo va con este tornillo, esta madera va con esta va primero, esta va después, ¿verdad? Pero a veces, como buenos mexicanos, agarramos el manual y lo aventamos hasta donde nos alcance la mano, ¿verdad? Y decimos, no, pues aquí yo lo voy a armar, ni que estuviera tan difícil, ¿verdad? Y nos damos de valientes, y al final o nos faltan piezas o nos sobran tornillos o lo armamos y al final no es lo que venía en la imagen de la portada, ¿verdad? Y todo esto a consecuencia de quizá nuestra egoísmo, o no egoísmo, sino de decir, yo me las puedo de todas, no necesito un manual. Pero qué importante es el manual, ¿verdad? Porque ¿quién más para explicarnos cómo se instalan las cosas o cómo se arman que el mismo creador de las cosas, ¿verdad? El que creó la litera, el que dijo, estaba así, pues sabe las piezas, sabe los tornillos que son y dónde van acomodados, y ahí lo apunta todo en el manual, ¿verdad? Y nos los da. Y quién mejor que ellos, ¿verdad? Para darnos el manual. Y eso mismo sucede en nuestra vida, ¿verdad? Cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios para nuestra vida y somos orgullosos, ¿verdad? Y decimos, no, yo voy a vivir mi vida como yo crea, como yo quiero, voy a tomar estas decisiones, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta a Dios ni su palabra, y al final ahí vienen las consecuencias fuertes, ¿verdad? Porque pues vienen los corazones duros, viene el rencor en nuestro corazón, viene la amargura en el corazón, vienen los desánimos, las desilusiones, un montón de cosas que antes teníamos, ¿verdad? Porque no conocíamos al Señor, vivíamos nuestra vida sin ese manual de vida y cometíamos pecado, error tras error, y nos fue afectando tanto, ¿verdad? Y las consecuencias de nuestras malas decisiones nos fueron trayendo consecuencias, ¿verdad? Y fuimos pagando esas consecuencias y nuestro corazón se dañó, y luego ya éramos enojones, éramos envidiosos, éramos orgullosos, éramos todo lo que termine en osos. Teníamos un montón de cosas malas en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra manera de ser. Y por ahí había un canto, bueno, no un canto, sino una canción que escuchaban mucho mis tías allá cuando yo estaba chico, que recuerdo que decía, soy rebelde porque el mundo me hizo así. Yo creo que a lo mejor la has escuchado, te ha tocado escuchar esa canción, ya creo que ya es muy vieja, ¿verdad? ¿Y qué decía esta mujer? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, y yo soy así porque así me hizo el mundo, ¿verdad? Y nos justificamos a veces, y como el que dice, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan a? Y nos justificamos y decimos que, no, pues es que yo soy así y este soy yo, y si me aceptas, bueno, y si no, pues también, ¿verdad? Pero déjame decirte que la maldad se puede lavar y que los pecados se pueden borrar, ¿verdad? Y esa es una gran noticia para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque el conocer este perdón, el conocer esto, pues es de mucha bendición para nosotros, ¿verdad? Nosotros teníamos muchos pecados, infinidad de pecados en nuestra vida, y venimos a la palabra, venimos al conocimiento de Dios, y el Señor
nos perdonó, ¿verdad? No hubo cosas que dijo, este pecado sí te lo perdono, pero no, este ya te pasaste, este no, sino que nos perdonó todo y nos ha ido lavando de nuestra maldad, ¿verdad? Poco a poco, porque es un proceso y dice la palabra que no alcanzaremos la perfección en esta tierra y sabemos que le fallamos, ¿verdad? Pero también sabemos que tenemos un abogado, ¿verdad? Que nos defiende y sabemos que Jesús llevó todos nuestros pecados, toda nuestra maldad en la cruz, ¿verdad? Él llevó todos los golpes, todo el castigo que nosotros merecíamos, dice que fue sobre Él. Y eso es algo que dices, oh, eso es maravilloso, ¿verdad? Como llega alguien a saldar tu deuda y tú ahí ya enjuiciado, ya siendo declarado culpable, ¿no? Llega alguien y dice, no, yo voy a pagar por él. Y qué más que dio su propia vida, ¿verdad? Y Dios nos ama tanto y nos ha amado que Él quiere mantenernos en sus caminos, aunque a veces nosotros nos tomamos nuestras propias decisiones, ¿verdad? Ok, y en la vida a veces nosotros cometemos muchas malas decisiones, ¿verdad? No tomamos en cuenta la palabra y al final a veces culpamos a Dios de lo que nos está pasando, ¿verdad? Podría decir, Señor, ¿por qué me mandaste a este hombre golpeador? Este hombre nomás me golpea, es de lo peor conmigo, ¿verdad? Pero es una consecuencia de que uno mismo tomó, ¿verdad? No como el hombre que dice, Señor, yo quería una mujer como Dios manda. Yo quería una mujer como Dios manda, ¿verdad? Y dicen por ahí, me mandaste una que manda como Dios. y la verdad que si hacemos eso a veces, culpamos a Dios por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y qué injusto, ¿verdad? Que nosotros culpemos a Dios de eso. Pero sabemos que al cometer equivocaciones, cometemos pecados, obviamente traen una consecuencia a nuestra vida. A veces no es muy agradable, ¿verdad? Pero no culpemos al Señor, ¿verdad? Sino que analicemos qué estamos haciendo mal, qué hicimos mal y pidamos perdón. En el versículo 3 de este mismo capítulo 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿verdad? Esto habla de una persona, dice, yo reconozco mis rebeliones, alguien que está reconociendo su pecado, está reconociendo su maldad, ¿verdad? Y obviamente si nosotros lo reconocemos y nos acercamos a Dios y reconozco que hice esto, hice lo otro y esto y lo otro, pues Dios dice que es justo, ¿verdad? Y Él nos perdona. Si nosotros llegamos en cambio, si nosotros llegamos diferentes, como que no pasa nada, como que no hemos cometido pecado, pues somos orgullosos, ¿verdad? Sino que este versículo nos enseña que nuestros pecados pueden ser borrados, que nuestra maldad se puede ir lavando y que es muy importante el reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Ok? Y quizá en este día o en este tiempo has cometido errores en tu caminar con Dios, has preferido tomar tus propias decisiones, ¿verdad? Sin consultar al Creador, sin consultar su palabra, y ha traído consecuencias a tu vida. Quizá tú que escuchas esto llevas tiempo alejado del Señor, las pruebas, las consecuencias de esta vida, de nuestras malas decisiones te han alejado de Él. Pues en este día es una oportunidad más que el Señor te da para ponerte a cuentas, para venir delante de Él y humillarte, reconocer tu maldad, y Él te perdonará. Es algo que no tenemos duda. Dice que si tú llegas con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que reconoce su error, que reconoce su falta, dice, es perdonado, ¿verdad? Es perdonado. Y en este día es muy importante, ¿verdad? Porque podemos ser perdonados de eso, podemos ser lavados de nuestra maldad
Y definitivamente todos fallamos a diario, ¿verdad? Seguimos cometiendo errores y qué mejor que pedirle perdón a nuestro Dios, ¿verdad? Y no dejar que esos errores nos lleven a una consecuencia mayor, inclusive el estar lejos de Dios, ¿verdad? Sabemos que las cosas en este mundo hay señales, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo que nos hacen ver, nos hacen sentir que la venida del Señor está pronta. Y dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia, no es el edificio en el cual no nos podemos reunir, ese es el templo, ¿verdad? Es donde nos reunimos los santos a alabar al Señor. Pero nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros. Entonces, este día analiza tu vida, analiza tu corazón, analiza que no haya arrugas en tu vida, analiza que no haya manchas, ¿verdad? En tu vida, en ese vestido de novia que tienes, y pidámosle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y quisiera terminar leyendo primera de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios, qué amoroso, ¿verdad? Y definitivamente le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Porque no le conocíamos y Él vino, se hizo real a nosotros y le pudimos conocer, ¿verdad? Y ahora lo amamos y estamos muy agradecidos por todo lo que hace en nuestras vidas. Así que te invito a que sigas leyendo la palabra de Dios, sigue leyendo tu Biblia, no solamente la leas de corrido como decir, ya la leo bien rápido y ya la leí y ya me aventé tantos libros, ¿verdad? Lo importante es que la escudriñemos, ¿verdad? La analices, vayas párrafo por párrafo y aquí qué significa esto, y obviamente pídele al Señor que te dé la sabiduría y el entendimiento, ¿verdad? Para que entendamos esa palabra. Y algo más importante que esto es ponerla en práctica, ¿verdad? Así que en este día vamos a orar para terminar y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este día, Dios. Gracias por esta palabra que has traído a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder escudriñar tu palabra, a leerla, Dios, y a ponerla en práctica. Sabemos que la Biblia es tu palabra, Señor. Lo creemos, Señor, y creemos que ahí vienen consejos, vienen un montón de sabiduría, Dios, que necesitamos, porque nosotros sabemos que no somos buenos en tomar decisiones, Señor. Aún tomamos malas decisiones, pero sabemos que con tu guianza y con la guianza del Espíritu Santo lo vamos a hacer mejor cada día. En el nombre de Jesús te pido que guardes a cada uno de mis hermanos, Señor, que está conectado en este día, Dios, y que seas tú ayudándoles, Dios, que seas tú lavando su maldad, seas tú borrando sus pecados, Dios, ahí donde ellos están. Padre, tú eres experto, Dios, en levantar al caído, eres experto en sanar los corazones, Dios, y por más duro, Dios, por más herido, Dios, que esté un corazón, sabemos, Dios, que tú lo puedes hacer nuevo, Dios, y tú puedes poner un corazón nuevo, Señor, y quitar ese corazón, Dios, duro, ese corazón viejo, ese corazón enfermo. En el nombre de Jesús te agradecemos mucho, amén. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Esperamos que te sigas conectando en otros servicios que vamos a tener. Amén. Te mando muchas bendiciones de parte de la iglesia Rey de Gloria.